Buenas tardes, mi nombre es William David Cuartila. Vamos a ver el trabajo final. Eh, el problema que yo voy a tomar se llama la llave en el almacén móvil. Este trabajo es presentado al docente Jorge Betancourt, de la Manuel Betancourt. La problemática de la investigación es la layout en el almacén. La cuestión es cómo generar un layout en un almacén móvil, partiendo de que yo trabajo para una empresa de construcciones civiles. Entonces es muy difícil tener un almacén fijo, puesto que cada vez que sale una obra toca trasladar el almacén al sitio donde se va a ejecutar el proyecto. Por ende es muy complejo mantener algo estable y se necesitan ciertos elementos para que el proyecto sea, sea ejecutado. Eh, Cuando hablo de elementos, se habla de acero, formaletas, andamios, sitio para salvaguardar los equipos pequeños, los insumos, las mercancías que se manejan en el mismo. El análisis de los interesados, vamos a determinar quiénes son los que tienen una influencia alta, una influencia baja, interés bajo, un interés alto. El almacén en el proyecto consta para la ejecución de los directivos, quienes son los dueños de la empresa, el comité, la parte de gerentes, tanto comercial, financiero, administrativo. El área técnica está compuesta por los ingenieros civiles, ingeniero residente, director de obra, ingeniero auxiliar, ingeniero de costos, administrador y maestro general. Tenemos el personal operativo, el cual está compuesto por los ayudantes prácticos, oficiales y contramaestros, y el área de almacén, que está compuesta por el almacenista, auxiliar de almacén y otros componentes. Los directivos, los directivos tienen una influencia alta, pero su interés bajo, puesto que ellos tienen voz de mando, tienen el poder adquisitivo y el poder económico para solventar los problemas y los procesos que se vayan presentando en la obra, y además son los que van financiando el mismo. El interés de ellos es bajo, puesto que ellos quieren ver el resultado. El área técnica tiene una influencia alta y un interés alto, dado que ellos están interesados en que el proyecto salga lo más rápido posible, de la mejor manera y sin tantos imprevistos, para así generar mayores ganancias. El personal operativo pues tiene un interés bajo y una influencia baja, dado que ellos simplemente se someten a las órdenes que presenten sus encargados. El área de almacén pues tiene un interés alto y una influencia baja, dado que es el primero que tiene que recibir los elementos, tiene que almacenarlos, tiene que ordenarlos y luego distribuirlos a los diferentes puntos que se presenten en el almacén. Pero la influencia es muy baja, puesto que no tiene tanta voz de mando como lo tiene la parte directiva y el área técnica. Definidos de una vez quiénes son los encargados, pues vamos a mirar el plan DOFA. Como fortalezas, la empresa tiene una amplia adaptabilidad al terreno en el que se vaya a trabajar, un personal altamente calificado, las oportunidades pues, que puede presentar esto es que puede tener un mayor control de inventario, un mayor orden del almacenamiento. Las debilidades pues es que al principio de la creación del terreno no se presenta un layout óptimo, puesto que omiten ciertas características de los elementos que se van a utilizar, como la cantidad de formaleta, la cantidad de andamio, la cantidad de acero y los imprevistos que estos puedan tener. Las amenazas son el mal uso de las herramientas que lleguen o de los elementos que no vayan a ser destinados al propósito con el que se compraron, y esto genera un sobrecosto. Para mejorar esto, tenemos la mejora de la fortaleza con la debilidad, que es trabajar en conjunto con el área técnica y el área de almacén para que se definan cuáles son sus
sitios de trabajo y en qué se van a gastar los elementos para evitar que se presente algún deterioro. Entre la debilidad y oportunidad, pues contar con el mayor apoyo de los encargados de la obra con el fin de evitar que se presenten dificultades para ordenar el almacén, lo que puede provocar un menor control sobre los elementos que se presentan en la obra. La mejora entre la fortaleza y la amenaza es planear con las áreas de almacén técnico con el fin de mejorar la distribución del espacio y ubicación de los elementos que son realmente necesarios para el proyecto. Y la mejora que se puede presentar entre la oportunidad y la amenaza es trabajar en conjunto en el área técnica y el área de almacén con el fin de identificar qué elementos se van a utilizar en qué actividad determinada. El árbol de problemas a la carencia de un layout óptimo es que al principio se genera una mala planeación, puesto que no tienen en cuenta la cantidad de elementos que se van a utilizar en el proyecto, puesto que los proyectos varían. Y en la mayoría de casos, pues hay una falta de colaboración por parte del área técnica, quiere decir de los maestros y de los ingenieros, dado que no prestan la mano de obra y los elementos necesarios para que las actividades sean un poco más fáciles. La falta de planeación, pues, analizan superficialmente el terreno simplemente para la ejecución de la obra, van a decir, acá va a quedar un pilón, acá va a quedar la zapata, por acá va a pasar el puente. Pero a veces omiten dónde se van a colocar las cosas para el momento de la construcción del mismo. Eso que genera la falta del un mal layout. ¿Y eso que genera? Sobrecostos. Dado que los elementos pues quedan a la intemperie, no se tienen control y eso genera un deterioro y un mal uso. Eso genera pérdidas económicas, puesto que toca reparar los elementos que quedaron mal ubicados o mal salvaguardados, dado a que no se determinó en qué sitio se van a dejar. El árbol de soluciones se genera una mejor planeación, dado que se va a utilizar un estudio previo del terreno, analizando, calculando los elementos que se van a utilizar, también contando con los imprevistos que estos presenten, y va a haber una mayor colaboración por parte del área técnica. Eso va a mejorar el layout y como efectos a favor, pues va a dar una mayor ganancia económica, los elementos que se van a utilizar y que van a llegar van a ser utilizados cuando se compraron. Eso va a mejorar los tiempos de entrega, dado que no tienen que ir a buscar los diferentes elementos, y el cronograma de actividades que tiene la obra pues va a ser ejecutada a tiempo. Los interesados y beneficiados, pues los directivos y el área técnica pues son los mayores interesados, puesto que esto es un negocio y los negocios se miran es con los rendimientos económicos. El beneficiado pues va a ser el área de almacén, puesto que va a tener un mayor control con respecto a los elementos, y el personal operativo, puesto que los elementos van a estar prácticamente a la mano, así que no tienen que ir a buscarlos y van a perder tiempo y van a gastar energía innecesariamente. Vamos a ver la matriz superficial de Stougher sobre el área técnica. El proyecto es la implementación de un mejor layout móvil, el tipo es interno. Se empezó a utilizar estos componentes el 10 de diciembre. El objetivo es apoyar el área de almacén distribuyendo los espacios para el almacenamiento de los elementos necesarios. La estrategia es contar con un cronograma de recepción de elementos con el fin de adecuar el sitio de descarga, además realizar el previo cálculo de la cantidad de elementos para el uso de la determinada actividad, lo que permitirá definir el espacio para el descargue y cargue. Los impactos que van a ser positivos y negativos. El positivo es que va a haber una mayor facilidad de encontrar las cosas, una mejor disposición del espacio y va a haber el doble trabajo de tener que traer elementos de un lado a otro. El impacto negativo es que a veces no va a haber la disponibilidad personal operativa ni la maquinaria para adecuar el espacio. ¿Cuál es la importancia? Pues que con un área de trabajo ordenada y un lugar de acopio definido se pueden mermar los tiempos de búsqueda y localización en el determinado momento, teniendo así en cuenta una mayor eficiencia. Esta es la estructura de la matriz del marco lógico. Está compuesta por varios objetivos, indicadores, medios de verificación e hipótesis de riesgo. Vamos a mirar que el objetivo es diseñar un layout básico para las obras que permitan almacenar
un almacenamiento adecuado de los elementos necesarios para la ejecución. El indicador es ocupar el 100% de los espacios destinados, cómo se va a manejar la verificación que se está haciendo de manera visual. Y el riesgo es que el espacio sea mal calculado desde un principio y que no se y que lleguen más elementos de lo que se había presupuestado. Tenemos el propósito que es identificar la consecuencia que genera un mal layout. El indicador es reducir el impacto de los sobrecostos y los deterioros que presenten la obra a cero. ¿Cómo se va a verificar? Pues informes de costos basados en los presupuestos destinados a determinada actividad, y la hipótesis es que se ha mal calculado el presupuesto o en su defecto no se esté cumpliendo el primer objetivo, que es diseñar. ¿Qué componentes necesitamos? Pues necesitamos analizar el espacio que nos van a suministrar. Los componentes pues es el terreno. ¿Cómo se puede utilizar esto? Hay un software que se llama Revit, el cual puede plantear desde un principio crear la obra antes de que ésta se haga realidad. ¿Quiénes son los involucrados? Pues el área de almacén y el área técnica. Este es el programa de intervención. Entonces tenemos como objetivo diseñar un layout básico para las obras que permitan un almacenamiento adecuado para la ejecución de obra, pues con el fin de evitar deterioro y sobrecostos de la misma. La meta es almacenar adecuadamente los elementos necesarios de la obra, evitando sobrecostos. El indicador es utilizar el 100% de los elementos. La actividad a controlar es realizar la debida planeación antes y durante el proyecto, con el fin de evitar que los elementos sean mal utilizados y no sean destinados al propósito con el que se compraron. ¿Cómo se va a utilizar? Pues primero analizando el terreno, segundo hacer una preconstrucción de la obra por medio del software Revit, luego con un trabajo en conjunto entre el área técnica del almacén, pues lograr distribuir bien los espacios, y esto va a permitir que se puedan controlar los elementos necesarios para la ejecución de una obra. Los criterios operativos pues es el previo estudio de los espacios, la planeación con el programa Revit, generar un cronograma de ejecución para todo, y definir unos formatos por el área de calidad para controlar los elementos. El lugar que se va a aplicar pues son todas las horas de la empresa. En la población beneficiada es el área técnica, el área de almacén y el área operativo. El personal requerido son los maestros, los ingenieros civiles, el administrador de obra y el almacenista. Los responsables son los mismos personal requerido. Y el presupuesto pues varía dependiendo de la obra, y con base inicial se utilizará una licencia que cuesta 6,5 millones al año. El programa de actividades pues es analizar el terreno, el cual dura un mes, puesto que Colombia tiene diferente variedad de topografía, entonces eso varía. Luego se va a hacer una preconstrucción por medio del programa Revit. Lo que va a utilizar son los planos necesarios para la ejecución de la obra, y también va a postear y va a analizar dónde se van a ubicar los elementos para la ejecución de la misma. De ahí en adelante pues se va a distribuir el espacio, que va a constar de 3 semanas, y de ahí en adelante se va a realizar la obra con la misma constante de la distribución del espacio. Las conclusiones son que al diseñar un layout básico pues para las obras va a permitir un almacenamiento adecuado de los elementos necesarios para la ejecución de la misma, que va a permitir reconocer los factores que influyen a la falta del mismo para evitar los errores, va a identificar los problemas que el mal layout puede generar a largo tiempo, y vamos a utilizar un programa planteado con el fin de evitar que se generen costos extras. Agradezco la atención y muchas gracias.